La artrosis es una enfermedad degenerativa crónica y progresiva que compromete a una o más articulaciones y que se desarrolla cuando el cartílago que existe entre dos huesos se desgasta, adelgaza y pierde su estructura. La artrosis no suele producirse a causa de un único factor, sino que se debe a diferentes factores que perjudican la articulación, tales como la edad, el sobrepeso, la herencia y el sobreuso o sobrecarga de las articulaciones. La artrosis es un proceso degenerativo, digamos, cuando hablamos de degenerativo es como si dijéramos desgaste, es un proceso en el cual se desgastan las articulaciones principalmente, y esto puede ser en forma primaria, o sea que viene ya genéticamente determinado, en donde el individuo con el tiempo va gastando algunas articulaciones en especial, o puede ser secundario a algún proceso que afecte la articulación primariamente, o por ejemplo cuando uno le imprime una sobrecarga a la articulación. Es el caso de los deportistas, en donde tienen artrosis muy temprano, o sea, tienen un desgaste articular importante y eso genera incapacidad a edades muy tempranas. Los futbolistas con las rodillas o los tobillos, los basquetbolistas, o sea, en general eso ya habla de una cuestión más secundaria, o sea, tienen un proceso en el cual el desgaste se produce por imprimirle a la articulación una sobrecarga excesiva. En cambio, en el individuo normal, en el que hace una actividad física habitual, en donde no tiene demasiada sobrecarga, ese proceso se va a ir generando con el tiempo. Entonces, lo que sí no es una enfermedad inflamatoria. ¿Qué quiere decir? Hay una diferencia muy grande entre lo que es inflamación y lo que es desgaste, que la gente siempre lo pregunta. La inflamación habitualmente nosotros no la buscamos, o sea, no es que venga con el tiempo, sí o sí, sino que por algún proceso en el cual nuestras defensas se empiezan nos empiezan a atacar a nosotros mismos, se produce la inflamación. En cambio, en la artrosis, eso es un desgaste natural. Y eso, al producirse a nivel del cartílago, sobre todo un deterioro, se va provocando un mal alineamiento de la articulación y eso va generando dolor y con el tiempo puede generar incapacidad. Pero son dos cosas totalmente diferentes. La enfermedad del cartílago articular y del hueso evolucionan en varias fases, alternando notablemente la función de todos los componentes de la articulación. Con el tiempo, además del entumecimiento, aparece el dolor como síntoma principal. Con los años y mayor deterioro, puede aparecer dificultad para levantarse de una silla, para caminar, para subir o bajar de un vehículo o escaleras, y aún dolor incluso en reposo. Uno de los problemas más importantes en los pacientes es el dolor. O sea, en general siempre o primariamente empiezan con dolor, posteriormente rigidez, o sea, se levantan a la mañana muy rígidos, pero esa rigidez mejora rápidamente. Se levantan de la cama, salen al baño, se asean y ahí nomás ya se les pasó el problema. O sea que es un dolor que se llama un dolor post-inercia, después de estar quietos. Por eso cuando una persona tiene artrosis, uno lo que le dice es nunca se quede mucho tiempo quieto, porque el dolor empeora al estar, digamos, en quietud mucho tiempo. En general, y depende del sexo, muchas veces los hombres hacen más cadera cuando hablamos de artrosis primaria, o sea, la artrosis que viene con el correr del tiempo. Y las mujeres en general las rodillas y las manos. Las manos es muy particular porque en general se dice que la artrosis aparece en las articulaciones que soportan carga. En este caso, en las manos no la soportan, pero muchos de los pacientes empiezan con mucho dolor, impotencia funcional, dificultad para hacer las tareas de la casa, y eso es provocado, digamos, aparte de que las mujeres muchas son amas de casa y trabajan mucho con las manos, que eso también genera desgaste, tienen algún antecedente familiar.
O sea que en general puede tener, digamos, una herencia muy marcada y eso hace que tengan como la espada de Damocles, dice, en algún momento puede aparecer la artrosis en manos. En cuanto a rodillas y caderas, el gran problema en nuestra población y en poblaciones occidentales es el sobrepeso. Entonces muchos de estos pacientes pueden generar la artrosis o el desgaste mucho más temprano porque uno sobrecarga la articulación con el sobrepeso. Con cada paso que uno da, aumentas 7 veces tu peso sobre la articulación. O sea que si nosotros tenemos sobrepeso, imagínate lo que está soportando diariamente esa articulación. Una musculatura fuerte y un buen estado funcional gracias al entrenamiento es de gran importancia para todas las articulaciones, ya que proporciona la protección y sostén necesarios. Además, una buena movilidad, un buen control muscular y unas capacidades coordinativas bien desarrolladas hacen posible la práctica deportiva aún con la existencia de artrosis. Una de las patas fundamentales es la actividad física. O sea, porque lo que sí se sabe es que la actividad física lubrica la articulación. Nosotros sabemos que el problema primario está a nivel del cartílago. El cartílago es como que se va gastando, va perdiendo elasticidad, es como que se va deshidratando y eso va provocando como pequeñas grietas, el cartílago se va achicando y esa es la almohadilla de la articulación. Entonces, si uno no tiene una buena almohada, ¿qué pasa? Los huesos empiezan a gastarse, a reaccionar contra el desgaste, formando más huesos, que esos son los famosos picos de loros que le llaman, y se empieza a deformar la articulación. Al mismo tiempo empieza a perder, movilidad, o sea, se empieza a limitar. Entonces, a pesar de que hay tratamientos farmacológicos, lo que mejor anda dentro del tratamiento de la artrosis es la actividad física, pero no cualquier actividad física. Una actividad física de bajo impacto. Son las actividades que frecuentemente la gravedad no juega un rol importante, entonces la natación, la bicicleta, sobre todo en la artrosis de rodilla y cadera, hacen muy pero muy bien. Y eso muchas veces uno le insiste a los pacientes porque en la práctica diaria te diría que más del 50% de los pacientes no hacen actividad física. El problema de la actividad física es que cuando uno no la hace, todo lo que no se usa se atrofia. Entonces, un músculo que no se use, un tendón que no se use, hace que en el caso, por ejemplo, de la rodilla, se desestabilice y eso provoque más fricción y más desgaste. Si uno mejora la estabilidad articular, lo más probable es que mejoremos el dolor en el tiempo, la movilidad y la lubricación de la articulación. Para la prevención de la artrosis, es imprescindible la incorporación de hábitos de vida saludables. La práctica de actividad física de manera adecuada y adaptada a la capacidad del esfuerzo individual posibilita el fortalecimiento de las articulaciones y así la prevención de la artrosis. El cambio de hábito de vida es fundamental en esto, ya que no contamos con medicamentos que curen la enfermedad. Entonces, lo que uno debería hacer es prevenir, pero no prevenir en los 50 años, es prevenir desde la niñez. Entonces, con programas de salud en donde los chicos hagan actividad física, hoy con el tema de las computadoras, del internet y de todo lo demás, los chicos están sentados mucho tiempo, tienen más sobrepeso y eso es como una espada de Damocles, porque en el tiempo esos niños van a sufrir mucho más de este problema que la gente que hace actividad física regularmente. Pero a la vez es una actividad física supervisada, en donde el alto impacto no sea la regla. No te muevas de ahí, que ya volvemos con Salud más Deportes.